Amigos televidentes, aquí en compañía con el doctor Aquino, tratando sobre el derecho procesal penal en la República Dominicana, sus cambios, sus modificaciones y a la actualidad. Doctor, estamos hablando en el segmento anterior sobre los tecnicismos que podían usar los defensores, los abogados en los casos penales. Sí. Bueno, normalmente el abogado es un técnico del derecho. Obviamente, los clientes les pagan a los abogados para que le busquen la manera más fácil o de evadir su responsabilidad o de obtener ganancia de causa en cualquiera de los casos. En sentido general, en lo que sería el derecho. En materia penal eso no es diferente. O sea, los abogados utilizamos técnicas para tratar de obtener ganancia de causa. Y el derecho últimamente se ha convertido en prácticamente un discurso más de persuasión que de justicia como tal. Entonces, si yo puedo persuadir al juzgador de mi posición, yo para eso me puedo apoyar en cualquier tecnicismo legal, siempre y cuando, y eso siempre hacemos énfasis en la formación del abogado, siempre y cuando no raye con la ética. Porque cualquier profesión, cualquier profesional debe estar ceñido a algunos principios éticos y morales que deben primar. Ahora bien, el hecho de que el abogado utilice técnica para poder tener ganancia de causa, y de que incluso en materia penal el mismo Ministerio Público pueda utilizar una que otra técnica, no quiere decir que el juez como tal deba dejarse llevar por esos tecnicismos, porque el juez se supone que es la persona más pausada y que está en medio de esas dos partes que están enfrentadas, cada una con una posición, para él, cuando decidir más con respecto a lo que es justo, respecto a la justicia. Yo siempre creo que el derecho debe enfocarse a la justicia, a lo que es justo. Y eso es un papel primordial del juez. Por eso la responsabilidad tan importante que tienen los jueces en cualquier país, en cualquier sociedad. Porque al fin y al cabo son ellos los que deciden qué es justo o no para las partes. Por eso, si bien es cierto que a veces un abogado tiene muchas habilidades para poder convencer al juez de su posición, al final él tiene que sopesar, y por eso se le da la oportunidad a veces de retirarse a deliberar, otras veces se le da la oportunidad de reservarse el fallo. ¿Para qué? Para que él pueda pensar y analizar cuál es la mejor manera de resolver el conflicto que le están presentando. Porque las partes siempre van a tener un interés particular. El juez es el imparcial en ese caso. El Ministerio Público, cuando acusa en materia penal, ya cuando acusa, él tiene objetividad, pero no imparcialidad. El defensor o el abogado que está haciendo la veces de asistente técnico tiene parcialidad con ese imputado. Por tanto, el único que tiene que tener imparcialidad con el proceso es el juez. Y uno de los cambios, para retomar precisamente los cambios que ha tenido el procedimiento criminal con el procesal, es que hoy en día el juez no falla por la íntima convicción. Antes era, el juez veía a la persona y decía, yo te puedo condenar porque yo entiendo que tú eres culpable. Esa es mi convicción de que tú eres culpable, y el juez no tenía que decir por qué él entendía que esa persona era culpable. Hoy en día no, hoy en día el juez tiene que ver las pruebas que le presentan las partes, analizarla, y en base a esa prueba Hacer sus ponderaciones. hacer la ponderación del lugar, entonces poder decidir al final, con las pruebas que yo tengo, yo entiendo que quien tiene la razón es esta persona. Entonces precisamente esas son de las cosas que aunque haya tecnicismo de los abogados, el juez es el encargado de evitar que esos tecnicismos no rayen en lo injusto, porque puede rayar en lo injusto. ¿Y cuáles son los tipos de medidas que toman preventivas
prisión preventiva? ¿Cuáles son los tipos de medidas que se toman? Bueno, el Código Procesal Penal en el artículo 226 estableció 7 tipos de medidas para cualquier persona que esté sometida a un proceso penal. Y aquí debemos de decir, también para hacer el símil, antes recuerden que se trancaba, luego se investigaba. Hoy en día, a cualquier persona que no sea arrestada en flagrante delito, primero hay que investigarlo para después entonces solicitarle medida. Cuando se le solicita la medida, se supone que porque ya hay cierta convicción de que esa persona tiene algo que ver con el proceso, con el hecho por el cual se está investigando. En ese caso, dependiendo de muchísimas circunstancias que el juez va a ponderar, el juez puede imponer la medida de coerción de garantía económica, que sería la prestación de una garantía, que puede ser a través de una afianzadora o en efectivo. Puede poner que la persona se presente periódicamente ante un tribunal o ante una autoridad. Puede imponer que la persona no salga del país, impedimento de salida. Puede imponer que la persona quede restringido a su domicilio, lo que sería arresto domiciliario. Puede enviarlo bajo la responsabilidad de una institución. Puede también ordenarle ingresar a un centro de desintoxicación o de tratamiento en el caso de hombre violento, y puede imponer la prisión preventiva. En todo caso, la prisión preventiva se estima o se establece. Sí, como la mayor pena en ese proceso. Sí. Diríamos. Sí, no sería pena, porque pena es ya cuando ha pasado el juicio que sí, pero es la más grave. La más grave. Es la más grave. Se la prisión supone que es la excepción. Sí. Es la excepción. Sí. Por eso, cuando se decide imponer la prisión preventiva, el juez tiene que motivar de manera mucho más sustanciosa, porque tiene que establecer que en ese caso específico hay hechos muy graves que comprometen gravemente la responsabilidad de esa persona, posiblemente la responsabilidad de esa persona, y por eso hay que imponerle la medida más grave, que es restringirlo de su libertad. Por eso nosotros siempre decimos que la prisión preventiva, en el caso específico del proceso penal, debe el juez al momento de imponerla tener que hacer una motivación reforzada. No decir te mando preso preventivo y ya, sino que debe decir las razones por qué, porque así lo establece el código. Tiene que establecer por cuáles razones entiende que esa persona en ese proceso tiene que estar preso. Porque en todo caso, cuando a una persona la mandan presa preventiva, normalmente la sociedad entiende ya que es culpable. Y no siempre es así. No siempre es culpable. La persona que envían presa preventiva puede resultar inocente. Y ahí entonces se estaría cometiendo una injusticia. Y por eso entiendo que hay que ponderarla de manera más exhaustiva. Sin embargo, Emilio, politizar ese código, como hablábamos anteriormente, ha obligado que esos jueces que tienen esa mirada social sobre los hechos que ocurren, aún no teniendo esos elementos necesarios para poder indicar una medida como es la excepción, la de prisión preventiva, se obligan a tener que esa persona que está siendo señalada como imputado, ¿verdad? Tenga que necesariamente ir con una medida de prevención preventiva. Entonces, existen unos cuantos casos, inclusive de la actualidad, de personas que tienen algunos recursos, porque también hay algunos elementos muy importantes, que son las condiciones que tiene que tener esa persona para poder merecer una pena. Háblanos un poquito de eso. Bien, mira, Richard, realmente lo que acaba de decir es quizás uno de los problemas que tiene el derecho en sentido general. Estoy leyendo últimamente un autor que se llama Alejandro Nieto, que dice que hay una ley para ricos y otra para pobres. Y realmente la ley no debe... No es un solo código. Ese se supone que, sin embargo, el problema está en la aplicación, tal como hemos dicho desde ahora. Y ahí es que juegan un papel preponderante los jueces. Nosotros tenemos, por ejemplo, para
para circunscribirnos al ambiente que se está manejando hoy en día, nosotros tenemos una Suprema Corte de Justicia y un Consejo de Poder Judicial que fácilmente manda a suspender un juez porque ha dejado en libertad a un imputado que ha salido en la prensa como posible autor de un hecho. Entonces, eso es politizar el derecho, eso es politizar el código. ¿Cuál es la razón principal por la cual los jueces están imponiendo prisión preventiva? Porque ellos dicen, muchos han dicho, bueno, si yo le doy la medida más drástica, por eso no me van a suspender. Sin embargo, si doy una menos gravosa y el hecho sale en la prensa, me pueden suspender. Pero entonces, eso es irresponsabilidad. ¿cómo? Es una irresponsabilidad. No, es un código garantista. Sí. El juez está garantizando su puesto de trabajo. Ay, Sí, Richard. precisamente es que Ay, nosotros los seres Richard. humanos realmente tendemos a garantizar más nuestra vida precisamente por Está garantizando su sueldo. sí, por un problema de defensa personal que la de los otros, pero realmente si yo no tengo garantía, si yo como juez no tengo garantía, ¿cómo yo voy a garantizar la de los otros ciudadanos? Por eso ese problema de politizar la justicia es un problema nodal en cualquier sociedad. Los jueces necesitan la garantía de la independencia interna, que sería de su propio órgano de gobierno, y de la independencia externa, que es de los poderes políticos. O sea, los jueces tienen que sentir que ellos tienen garantizado que cuando deciden, ellos deciden conforme al derecho y que eso no le va a afectar. Ahora, si ellos entienden que eso le va a afectar, entonces la independencia judicial estaría en juego. Y uno de los pilares de cualquier democracia y de cualquier Estado de Derecho es la independencia judicial. Eso garantiza a nosotros los ciudadanos. Una tutela judicial Eso es una garantía para la tutela judicial efectiva. O sea, si nos vemos compelidos a que los jueces decidan por miedo, ninguno estaremos seguros. O sea, todos estaremos en peligro. Y por eso yo puedo percibir que el ambiente que hay es que los jueces ahora lo que están es tratando de garantizarse ellos, y con eso están dejando de garantizar lo que están llamados a garantizar, que a los ciudadanos y eso al es muy proceso. grave. Eso Y al es muy proceso. grave, muy grave. No, es un problema que nosotros hemos escrito en algunos artículos relacionados con eso, porque nos preocupa. Estamos en el ambiente judicial y sabemos que la independencia que necesita el poder judicial es el poder que controla los otros poderes del Estado. O sea, el poder judicial es el que le puede decir al presidente que un decreto es ilegal, y le puede decir al poder legislativo que una ley está contra la Constitución. Entonces, si ese poder del Estado, que es el poder judicial, no se siente seguro, entonces no estaremos seguros ninguno. Y por eso es el peligro al que nos podemos enfrentar. Yo auguro que en los movimientos que hay actualmente en lo interno del Poder Judicial, grupos de jueces que están exigiendo más independencia, más presupuesto, porque realmente se necesita más presupuesto. Con los derechos tienen un costo y para garantizarlo se necesita presupuesto. O sea, no era posible implementar ese código sin un presupuesto. Todos los tribunales, como eran antes, cuando existían los abogados de oficio y que el fiscal se subía al lado del juez en el estrado, tuvieron que ser modificados. Eso tuvo un costo. Claro. Y los derechos, en sentido general, tener una policía tecnificada tiene un costo. Tener unos fiscales que sepan investigar tiene un costo. Y todo eso es para garantizar derechos. Yo fui parte de eso, porque fui abogado de oficio. Hay dos preguntas, Emilio, que yo no puedo dejar de hacerte, y es relacionada a la vulneración de las cadenas de prueba, sobre todo con la participación de la policía técnica, la deficiencia que existe en esta, y el hecho de las maniobras de los abogados para incidentar los procesos.
relacionada a la celeridad del proceso en el ambiente procesal penal. Bien. Uno de los pilares en lo que se sustenta hoy en día la teoría de la prueba es precisamente en la cadena de custodia. La cadena de custodia la regulariza el Código Procesal Penal actual, y hay una resolución de la Procuraduría General de la República que tiene que ver con el control de evidencia del año 2005, que también tiene todo un procedimiento para el manejo de las pruebas. ¿Cuál es una de las grandes deficiencias que tiene la investigación en la República Dominicana? Que sería uno de los temas que vamos a tratar precisamente en el programa que estamos trabajando de la maestría. Es que en todos los países del mundo realmente el proceso penal hay una persona que es el Ministerio Público o una institución que dirige la investigación, y hay unos investigadores que son la policía. Esos investigadores policiales están bajo el control del Ministerio Público. Realmente el Ministerio Público es quien le dice cuáles son las diligencias de investigación. En nuestro país realmente no existe esa policía especializada. En nuestro país lo que existe es la policía ordinaria, que se abroga la facultad de investigar y realmente tiene muy buenos investigadores, pero no tiene el control del Ministerio Público. Y por eso ustedes ven que la policía en algún momento hace una investigación y ella misma hace una rueda de prensa. Es una deficiencia del proceso penal, que no debería ser. Entonces, evidentemente que eso... quieren ser los protagonistas. Eso no protagonismo de la policía nos lleva a un problema de cadena de custodia. Y si el público se recuerda del caso de O.J. Simpson en Estados Unidos, que todo el mundo entiende que él es responsable del hecho del cual se le acusó, precisamente fue un problema de cadena de custodia lo favoreció. Entonces, fíjense la importancia que tiene un Estado de Derecho la cadena de custodia para garantizar los procesos. Y la otra pregunta con respecto a la técnica de incidente de los procesos, el Código Procesal Penal fue modificado por la Ley 1015 en el año 2015 precisamente para evitar esos procesos de dilación. El artículo 135 establece sanciones a los abogados que por maniobra intenten incidentar los procesos. Precisamente le pueden hasta cancelar su matrícula en el colegio de abogados, los jueces, cuando se entienda que el abogado está utilizando táctica dilatoria, que en este caso sería litigación temeraria, y puede ser sancionado por esa práctica, que no es ética ni es lo que aconseja un profesional del derecho. Señores, el doctor Emilio Aquino Jiménez ha dado cátedra de lo que es el derecho penal dominicano, y no esperábamos menos, porque precisamente la experiencia que ha adquirido le permite poder llevar esta información hacia ustedes. Lo contacto, doctor, para poder comunicarse contigo, aquella persona, si hay oportunidad de contactarlo a través de cualquier red social, aquellas personas que tengan interés de poder llevar a algún proyecto de curso, seminario, talleres. Sí, nosotros estamos en las redes sociales como Emilio Aquino y García Cuevis Asociado, que es nuestra oficina de abogados, y tenemos el número de teléfono 809-697-4822 y el 829-758-0630. Cualquier persona que esté interesada en compartir experiencia con nosotros, estamos en la mejor disposición. Estamos empezando un proyecto después de durar casi 10 años en Defensoría Pública, y realmente estamos tratando de expandir el que la persona conozca más de su derecho y de las garantías procesales que tienen en su favor. También agradecer a ustedes sobremanera a este programa, y a Richard, a Elsa. Realmente me he sentido como en casa,
y espero bueno. que no sea la Muchas última gracias. invitación a Sala Jurídica. Realmente me sentí como en mi casa y por eso espero que no sea la última. Nosotros, además de la invitación generalmente al invitado, con la calidad como la suya, también le damos una imprenta para que inmediatamente se haga su propia invitación. Muchas gracias, Richard. Un placer. Un placer. Así que Gracias. hasta Un luego placer. y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Esto fue Sala Jurídica.